A veces, el amor florece donde menos se espera, incluso en la sombra de una mansión donde las diferencias sociales son una barrera y el odio una herencia familiar. Él lo tenía todo, menos libertad. Ella solo tenía a su padre y un corazón que no sabía mentir. Pero cuando el hijo del millonario se enamoró de la hija del chofer, la mujer más poderosa de la casa, su madre, juró destruirla, sin imaginar que el destino le tenía preparada una lección inolvidable. Suscríbete para no perderte esta historia llena de emociones, giros inesperados y un amor que desafió las reglas del poder. El cielo sobre la mansión Moretti era de un azul perfecto, mas escondía tempestades invisibles. Dentro, la casa rebosaba de mármol, silencio y órdenes discretas. Cada superficie brillaba como si temiera decepcionar a su dueña. Estela Salvatierra, la mujer más poderosa de ese rincón del país. Fría, elegante y obsesionada por el control, tenía solo un punto débil: su hijo. Iván Moretti Salvatierra, 25 años, era el único heredero de un imperio construido a base de contratos, herencias y alianzas. Guapo, reservado, educado en las mejores universidades del mundo y profundamente solo. Su vida estaba minuciosamente planeada, hasta que algo, o alguien, desvió el guión. Ella apareció por un pasillo lateral una tarde cualquiera. Clara Jiménez, 21 años, hija del nuevo chofer, vestida con ropa sencilla, llevaba una bandeja de café para escritorio. No tropezó, no dijo nada, pero sus ojos encontraron los de Iván por una fracción de segundo, y algo cambió. ¿Quién es ella?, preguntó Iván más tarde, fingiendo desinterés. «¿Ella?», respondió Estela, arqueando una ceja. «La hija del chofer. No te preocupes, no pertenece a nuestro mundo». Pero él ya se había preocupado. Desde aquel instante, Iván comenzó a buscar excusas para estar por los pasillos de servicio, para comer en la cocina, para casualmente encontrarse con Clara. Al principio, ella era distante. No por altivez, sino por prudencia. Sabía que en casas como aquella, la cercanía era peligrosa. «No deberías hablarme así», dijo ella una vez, cuando él le sonrió como si el mundo fuera solo de los dos. «Si su madre nos ve...». «¿Su madre?». «Yo soy Iván», respondió él con una sonrisa genuina. «Y tú me haces sentir real». Clara desvió la mirada. No entendía por qué alguien como él se fijaría en alguien como ella. Pero o corazón non consulta o estatus social antes de acelerar. Lo que ninguno de los dos sabía era que Estela ya los había observado desde el primer encuentro. Desde lo alto de la escalera, en silencio, como un halcón disfrazado de reina. Y en su mente ya se trazaban los primeros planos. «No permitiré que esa muchacha ensucie nuestro linaje», susurró Estela, con una sonrisa congelada. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera extraña en la mansión Moretti. El sol brillaba a través de los ventanales como siempre, pero algo invisible flotaba en el aire. Una tensión sutil, como una cuerda a punto de romperse. Clara caminaba en silencio por el pasillo lateral, equilibrando una bandeja de plata. Lo que no sabía era que a partir de ese día nada volvería a ser casual. En la sala de música, Estela Salvatierra fingía tocar el piano. Sus dedos rozaban las teclas, pero su mirada se perdía en el espejo frente a ella. Observaba el reflejo de la puerta. Esperaba a Clara. Y cuando la joven entró, por poco no dejó caer la bandeja al verla allí, sola, con ese porte de realeza envuelto en amenaza. «¿Eres la hija de Jorge, el nuevo chofer?», preguntó Estela, con una voz tan suave que helaba. Clara asintió, disimulando el temblor de sus manos. Sabía que esa mujer no decía nada por cortesía. «¿Tu madre vive?». «No, señora. Falleció cuando yo tenía 5 años.
Estela la observó como quien evalúa una joya falsa. Luego se levantó y caminó lentamente hacia ella. Tienes buen porte. Si te comportas como debes, podrías quedarte mucho tiempo aquí. Pero recuerda, en esta casa, todo se ve y todo se sabe. Clara bajó la mirada. No era miedo lo que sentía, era un presentimiento. En el jardín, Iván caminaba entre las rosas fingiendo atender una llamada. En realidad, solo quería escapar del perfume asfixiante del control materno. Sabía que su madre estaba tramando algo. Siempre lo hacía, pero por primera vez en su vida sentía que ella estaba perdiendo el control por algo que no entendía, el amor verdadero. Horas después, Iván se deslizó por el ala de servicio. Encontró a Clara organizando vasos en la despensa. Sus miradas se cruzaron. El mundo se detuvo. «Mi madre te habló, ¿verdad?» «Sí», respondió Clara con un suspiro. «Pero estoy bien. Sabía que esto no sería fácil». Iván se acercó, rozó su mano con la suya. «No voy a rendirme, Clara». Ella intentó sonreír, pero sus ojos hablaban de tormentas contenidas. Lo que ninguno sabía era que una cámara en la cocina seguía activa, y alguien, en otra ala de la mansión, observaba la escena con una copa de vino en la mano y un plan cuidadosamente en marcha. El amanecer en la mansión Moretti era engañosamente tranquilo. Los jardineros ya estaban en sus puestos, los mayordomos pulían el suelo de mármol, y Clara comenzaba su jornada como siempre, en silencio, sin ser vista. Pero esta vez ella sentía ojos invisibles en cada paso. No era paranoia. Estela había ordenado discretamente reinstalar las cámaras de vigilancia que rodeaban las zonas comunes, incluyendo los pasillos de servicio. Incluso había enviado a revisar el historial de acceso de las grabaciones de los últimos días. En su despacho privado, con una copa de coñac entre los dedos y un rostro inmutable, vio la imagen que necesitaba, la mano de Clara rozando la de Iván. No era un escándalo, aún, pero para Estela era suficiente para comenzar una guerra. Mientras tanto, Iván intentaba actuar con naturalidad. Sonreía en la mesa, contestaba llamadas, revisaba informes de la empresa familiar, pero su mente estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. En la tarde la encontró otra vez en el invernadero, regando plantas que no necesitaban agua. Ella lo vio acercarse e hizo un gesto nervioso con la cabeza. «Iván, ya no podemos seguir así». «¿Así cómo?» «Ocultándonos, fingiendo que esto no está mal. Yo no quiero arruinar tu vida». Él la miró con ternura. «Clara, tú eres lo más real que me ha pasado. No me importa el apellido, ni la casa, ni mi madre. Me importas tú». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Estela no estaba sola en su cruzada. Esa misma tarde, en un café del centro, la mujer se reunió con un hombre delgado, elegante y con una sonrisa afilada. Licenciado Renzo Fuentes, abogado de la familia desde hace 2 décadas. «Necesito un informe completo sobre la familia Jiménez», dijo Estela sin rodeos. «En especial sobre la muchacha. Quiero saber todo. Con quién vivió, dónde estudió, quiénes eran sus amigos, si tiene deudas, antecedentes o secretos». Renzo asintió, comprendiendo que lo que se avecinaba no era una simple advertencia, era una operación de demolición silenciosa. Horas después, Clara regresó a su habitación y encontró sobre la cama un sobre anónimo. Dentro, una sola hoja impresa, una imagen. Ella e Iván, tomados de la mano en la cocina. El corazón se le detuvo, y una frase escrita al pie del papel la hizo temblar. «Sé lo que haces, no perteneces aquí». Clara pasó toda la noche sin dormir. La fotografía seguía sobre su mesita de noche como una amenaza muda. Por momentos pensaba en huir, por otros en enfrentarse, pero lo único que tenía claro era que ya no podía confiar en la aparente calma de aquella casa.
A la mañana siguiente, el padre de Clara, Jorge, notó el rostro cansado de su hija mientras la llevaba en su auto hacia la mansión. ¿Todo bien, mi niña? Sí, papá. Solo estoy cansada. Pero Jorge conocía ese sí desde que ella era pequeña. Sabía que algo andaba mal, aunque decidió no presionar. Mientras tanto, en la biblioteca privada, Estela observaba un expediente recién impreso. Era el informe completo sobre Clara Jiménez, historial académico, registros de salud, entorno familiar. Todo parecía limpio, demasiado limpio. Hasta que una frase llamó su atención. Adoptada legalmente a los 3 años, padres biológicos, información no disponible. Estela dejó lentamente la hoja sobre el escritorio. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus pensamientos eran tormentosos. Interesante, murmuró. Muy interesante. Más tarde, Clara se cruzó con Iván en la galería acristalada. Él se acercó con urgencia, notando el cambio en su expresión. ¿Qué pasó? Me dejaron esto, dijo mostrándole la fotografía. Alguien nos está vigilando, Iván, y sé quién es. Él bajó los ojos, como si ya lo supiera. Luego los alzó, decidido. Ven conmigo. Ya no quiero esconder esto. Pero Clara se negó. Si tu madre me quiere fuera, me sacará, y no necesito que pelees mis batallas. Solo quiero saber la verdad. Esa misma tarde, Clara entró en la sala de archivos del personal. Sabía que estaba prohibido, sabía que era arriesgado, pero necesitaba entender por qué su presencia molestaba tanto. Revisó su propio expediente. Encontró el mismo dato que Estela, adopción a los 3 años, sin información previa, pero lo que encontró detrás del sobre la dejó helada. Un viejo recorte de periódico, fechado hacía más de 20 años. Escándalo en la familia Salvatierra. La esposa del heredero pierde a su hija en confusas circunstancias. Clara leyó el nombre de la niña desaparecida. Sintió cómo sus piernas fallaban. Se llamaba Clara. Clara Salvatierra. Clara salió del archivo como si flotara, con la hoja del periódico doblada entre sus manos temblorosas. Su respiración era corta, su corazón desbocado. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si su vida había sido una mentira? ¿Y si ella era en realidad parte de esa familia que ahora intentaba destruirla? Cruzó el jardín sin mirar a nadie. Quería desaparecer, quería respuestas. En la terraza, Iván la vio pasar pálida y corrió tras ella. ¡Clara! ¿Qué pasa? Ella lo miró. Quiso hablar, pero la voz no le salió. Solo extendió el papel hacia él. Iván leyó en silencio. Su rostro cambió. Pasó de la sorpresa al desconcierto, luego al asombro puro. Esto no puede ser. Yo tampoco lo creía. Pero está ahí, Clara Salvatierra, desaparecida a los 3 años, justo cuando me adoptaron. Es mi nombre, mi edad, mi rostro. Iván no sabía qué decir. Todo lo que sentía por ella no había cambiado, pero el apellido sí lo cambiaba todo. ¿Ella era su prima o algo más? ¿Por qué nadie le había contado nada? Mientras tanto, en el despacho, Estela recibía una llamada urgente del licenciado Renzo. «Señora, tenemos un problema». «¿Cuál?» «Su nuera no es quien usted pensaba. Según los registros, Clara podría ser su hija biológica, la misma que usted denunció como desaparecida hace más de 20 años». Silencio. Estela se levantó lentamente de su silla. Por un momento, parecía haber envejecido 20 años de golpe. ¿Está seguro? Todo coincide. Las fechas, el nombre, el hospital, la adopción. Encubierta. Fue llevada a un orfanato bajo otro apellido y después, adoptada por su chofer, que jamás supo la verdad. Estela cerrou os ojos. Recordou a noite em que aquela ninha desapareceu, a polícia, a angústia, o silêncio que ela impôs ao marido e o vazio que nunca foi preenchido. Agora,
Aquela mesma garota estava de volta, e ela a havia humilhado, a havia ameaçado. Mais tarde, naquela mesma noite, Clara se sentou na beira da cama com o recorte nas mãos, enquanto Ivan andava de um lado a outro. «¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con ella. ¿Con Estela? Sí, si esta casa me pertenece, si esta sangre corre por mis venas, entonces tengo derecho a saber por qué me arrebataron la vida que me correspondía». El pasillo hacia el despacho de Estela Salvatierra parecía más largo aquella noche. Clara caminaba como si cada paso pesara toneladas. En su mano, el recorte. En su pecho, un vendaval de emociones. Sabía que nada volvería a ser igual. Sabía que, una vez que cruzara esa puerta, ya no sería solo la hija del chofer. Sería mucho más. O perdería todo. Golpeó 2 veces. «¡Adelante!», respondió Estela con voz firme. Clara entró. La mujer estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una copa de vino sin mirar a su visitante. «Necesito hablar con usted». «Ya lo sé», dijo Estela sin girarse. «Imaginé que vendrías». Clara dejó o recorte sobre la mesa. Estela finalmente se viró. Seus olhos estaban secos, mas había algo quebrado en ellos. «Es cierto, soy su hija». Silencio. Estela se acercó al escritorio. Miró la hoja con el rostro de una niña perdida. Su mano tembló. «Sí», dijo finalmente. «Eres mi hija. Te llamabas Clara Salvatierra. Tenías 3 años cuando desapareciste». «¿Desaparecí? ¿O me abandonaron?» Estela tragó saliva. «No fue así. Fue un error. Un día de tormenta. Tu padre y yo discutimos. Salí contigo en brazos. Tenía miedo, confusión. Te dejé en una clínica por seguridad. Volví media hora después y ya no estabas». Clara cerró los ojos. Las palabras no sanaban, solo abrían más heridas. «Y nunca me buscó, o me encontró y me dejó con otro apellido. Te busqué durante años, hasta que tu padre murió, y entonces me rendí. Pensé que quizás era mejor así. Y luego, cuando llegaste aquí, no supe qué hacer. Estabas frente a mí, y yo te rechacé. Te humillé». Clara sintió las lágrimas caer sin permiso. No por debilidad, sino por la niña que fue, por la joven que creció entre vacíos. «¿Y ahora qué quiere de mí?» «Nada», dijo Estela. «No puedo cambiar el pasado, pero si me dejas intentarlo, quizá pueda acompañarte en el futuro». Clara dio un paso atrás. Su mirada era fuego y hielo. «No vine a pedir amor, vine por la verdad», y salió sin esperar respuesta. Estela se quedó sola, con el recorte entre los dedos, y por primera vez en décadas, sin el control de nada. «¿Y ahora qué quiere de mí?» «Nada», dijo Estela. «No puedo cambiar el pasado, pero si me dejas intentarlo, quizá pueda acompañarte en el futuro». Clara dio un paso atrás. Su mirada era fuego y hielo. «No vine a pedir amor, vine por la verdad», y salió sin esperar respuesta. Estela se quedó sola, con el recorte entre los dedos, y por primera vez en décadas, sin el control de nada. Jorge Jiménez estaba en el garaje de la mansión, revisando los neumáticos del auto con la concentración habitual, cuando sintió unos pasos acercándose. Levantó la mirada y vio a Clara, seria, con algo en las manos. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó ella, con voz firme pero cargada de emoción. Jorge se enderezó lentamente. Al ver su rostro, supo que no era una conversación cualquiera. «Claro, hija. Dime qué pasa». Clara extendió el recorte de periódico. Lo sostuvo con ambas manos, pero ya no temblaba. Lo había leído 1000 veces, pero seguía doliendo. «¿Sabías que fui adoptada?». Jorge la miró fijo. Su rostro se contrajo. No intentó negarlo. «Sí, lo sabía». «¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no creí que fuera importante, porque te amaba y te sigo amando, porque para mí tú siempre fuiste mi hija».
Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas contenidas. Pero yo tenía otra familia, un nombre. ¿Sabías quiénes eran? Jorge negó lentamente. No, solo me dijeron que habías sido encontrada en una clínica. Tenías apenas 3 años. Pasaste 2 años en un hogar antes de que yo te encontrara. Nadie te buscó, nadie reclamó tu nombre. Te vi sola y supe que eras mía. Clara tragó saliva. Sentía un nudo en el pecho. A pesar del dolor de la verdad, no había odio en ella, solo una profunda gratitud. ¿Entonces nunca supiste que era una salvatierra? No. Me estoy enterando ahora, contigo. Ambos se sentaron en el borde del coche. El silencio cayó por unos instantes, lleno de sentimientos que no necesitaban palabras. Lo único que sé, dijo Jorge con la voz quebrada, es que si alguna vez te hice daño, no fue por maldad, fue por ignorancia. Te amo como a nada en el mundo. Clara lo miró y le tomó la mano. Y yo a ti, papá. Nada de esto cambia eso. Jorge sonrió con los ojos húmedos. Pero Clara sabía que había una decisión que solo ella podía tomar. Ahora que sabía la verdad, debía elegir qué hacer con ella, y eso significaba enfrentar nuevamente a Iván, a su apellido y al amor que quizá ya no sería posible. Iván caminaba de un lado a otro en la biblioteca. Había pasado la mañana entera sin noticias de Clara. Desde que ella confrontó a su madre, el silencio se volvió insoportable. Quería verla, saber cómo estaba y, sobre todo, entender qué sentía ahora que sabía quién era. Cuando finalmente la vio entrar, el mundo pareció detenerse. Clara tenía el rostro sereno, pero sus ojos cargaban un mar de emociones contidas. «Gracias por venir», dijo él levantándose de inmediato. Tenía que hacerlo. Hubo un silencio denso. Ninguno sabía por dónde empezar. «¿Hablaste con tu padre?» «Sí. Me confirmó que no sabía nada. Me adoptó sin saber quién era. Me dio todo, incluso su apellido». Iván asintió. Sabía que Jorge era un hombre íntegro, pero eso no aliviaba el peso que sentía en el pecho. «Y ahora que sabes que eres una salvatierra», dijo con cuidado, «¿qué vas a hacer?» Clara lo miró fijamente. Su voz fue clara, sin rastro de duda. «No lo sé, pero sé lo que no quiero perder». «¿A qué te refieres?» «A ti». Iván dio un paso hacia ella. «¿Y si no puedo ser solo Iván? ¿Y si soy también parte de todo lo que te hizo daño? Entonces pelearemos contra eso juntos. Yo no elegí este apellido, ni tú, pero sí podemos elegir lo que hacemos con él». Iván la abrazó. Por primera vez en días pudo respirar. Pero justo cuando parecía que todo podía sanar, la puerta se abrió de golpe. Estela los observaba desde el umbral. Su rostro estaba helado, y no venía sola. A su lado, un hombre trajeado cargaba una carpeta gruesa. «¿Qué hace él aquí?», preguntó Clara tensa. «Soy el abogado de la familia», dijo el hombre, «y he sido llamado por la señora Salvatierra para iniciar el proceso de sucesión legal». «¿Qué significa eso?». Estela habló por fin, con voz firme. «Significa que si realmente eres mi hija, tendrás que demostrarlo». Clara dio un paso al frente. «No necesito una herencia, solo vine por la verdad». «La verdad también se defiende con pruebas», respondió Estela, entregando un sobre con documentos. «Prepárate, Clara. Esto apenas comienza». La noche cayó silenciosa sobre la mansión Salvatierra, pero dentro de sus muros todo era tensión. Clara estaba sentada en su habitación, con los documentos legales aún sin abrir sobre la mesita de noche. El abogado había sido claro. Si quería reclamar su lugar, debía iniciar una prueba de ADN, presentar su caso y entrar oficialmente en el linaje Salvatierra. ¿Pero eso era lo que ella quería? Iván apareció en la puerta, no llamó, no preguntó, solo entró, como si supiera que ella lo estaba esperando. «¿Ya lo decidiste?», preguntó. «No», respondió Clara sin mirarlo.
Me crié lejos de esta casa, de estos pasillos, de estas guerras. No me interesa el dinero, Iván, pero tampoco voy a permitir que nieguen quién soy. Entonces hazlo, dijo él acercándose. No por venganza, no por ella. Hazlo por ti. Clara lo miró. Había algo nuevo en sus ojos. Firmeza, no resignación. ¿Y si lo hago? ¿Y si soy oficialmente una salvatierra? Tú y yo, ¿qué seremos? Iván tragó saliva. Él también tenía pensado niso. Desde que descubrió que Clara podría ser su prima, a dúvida os perseguía. Estuve investigando, dijo él. Tu madre no es la misma madre que la mía. Mi padre te tuvo con otra mujer antes de casarse con mi madre. No somos hermanos, ni siquiera medio hermanos. Somos hijos de un mismo apellido, nada más. Clara soltó o ar de vagar. Era como tirar un peso de dentro do peito. Entonces, no hay nada que nos impida estar juntos. Solo el odio de mi madre, respondió él. Pero eso ya no me detiene. En ese instante se escuchó un grito en el pasillo. Una de las criadas corrió a la puerta de Clara, golpeando con fuerza. «Señorita Clara, tiene que venir. Es la señora Estela, se ha desmayado». Ambos se miraron y salieron corriendo. En el salón principal, Estela yacía inconsciente en el suelo. A su alrededor, papeles esparcidos. Eran las pruebas, los informes, los recuerdos. En su mano aún sostenía una fotografía antigua. Una niña de cabello oscuro, riendo frente a un columpio. Clara se arrodilló a su lado. Por primera vez, no vio a una enemiga, sino a una mujer quebrada. Y supo que a veces, la verdad también puede doler más que una mentira. Estela fue trasladada de urgencia a un hospital privado. Clara e Iván la acompañaron en silencio. No había odio, solo confusión. El diagnóstico fue claro: colapso por estrés extremo. Debía permanecer en reposo total. Mientras tanto, los medios descubrieron el escándalo. Hija perdida de Estela Salvatierra reaparece tras 20 años. Las redes explotaron. El apellido Salvatierra volvió a ser tendencia, pero no por sus logros empresariales. Clara decidió no esconderse. Dio una breve declaración a la prensa. No busco fortuna. Solo vine por la verdad, y ahora la tengo. Iván se mantuvo a su lado. Estela, desde la cama del hospital, ordenó cancelar todo. Pero era tarde. Su influencia no era suficiente para calar una historia que ya era pública. El test de ADN salió positivo. Clara era oficialmente heredera, y con ello, accionista mayoritaria de uno de los fondos da familia. La junta directiva exigió su presencia. Clara entró a la sala con paso firme. Por primera vez, ya no era invisible. No vengo a quitarle nada a nadie, pero tampoco voy a permitir que se me niegue lo que me pertenece. Iván la observó desde el fondo, orgulloso. Estela, desde la pantalla en videoconferencia, no dijo una palabra, solo miró, y por primera vez no interrumpió. Estela fue dada de alta, regresó a mansión, más silenciosa, más lenta, pero con la mirada intacta. Encontró la casa distinta. Ya no era el centro. Clara ocupaba ese lugar con naturalidad, no por imposición, por presencia. Una tarde, Clara fue a su habitación. «No vine por disculpas», dijo. «Solo quiero que sepa que no guardo rencor». Estela asintió. Por fin bajó la guardia. «Yo sí, contra mí misma. Te fallé 2 veces, como madre y como mujer. Aún tiene tiempo de cambiar eso. ¿Y tú?» «Yo también». No hubo abrazo, solo un silencio que por primera vez no dolía. En el jardín, Iván observaba desde lejos. Cuando Clara salió, la tomó de la mano. ¿Terminó? No, pero empezó a sanar. Días después, Jorge, el padre adoptivo, fue homenajeado por la Fundación Salvatierra. Clara leyó el discurso. «Gracias por enseñarme que el amor no viene del apellido, sino de lo que uno hace por otro en silencio».
Jorge lloró frente a todos. E Iván, entre el público, supo que estaba enamorado no de una heredera, sino de una mujer que había luchado para ser quien era. Pasaron 3 meses. La mansión ya no era la misma, no por sus muros, sino por su energía. Clara había transformado o ambiente, non com dinheiro, mas com humanidade. Criados pasaron a ser tratados como equipe. As portas, antes fechadas, agora estavam abertas. Estela seguia reclusa, mas presente. Às vezes observava Clara à distância. Não intervia, apenas aprendia, com atraso. Ivan e Clara se afastaram por um tempo. Precisavam entender se o amor sobrevivia à verdade. E sobreviveu. No jardim onde tudo havia começado, ele a encontrou com um vestido leve, colhendo flores para o salão. «Volverás ao despacho?» «Mañana», respondeu ela. «Pero antes queria que escuches algo». Le entregou um sobre. Era um documento. «Renuncio a toda parte de la herencia salvatierra que no haya sido ganada con trabajo limpio. Quiero mi apellido, no su peso. Quiero ser yo». Iván la abrazó. «Te amo, no por lo que descubriste, sino por lo que decidiste ser. Y yo a ti, porque nunca tuviste miedo de quedarte, incluso cuando yo no sabía quién era». La cámara retrocedía, dejando atrás la escena. 2 herederos, que eligieron ser algo más que un apellido.